la literatura es negativa, en ese sentido de que te quita argumentos, te quita lugares comunes, te quita respuestas, te quita construcciones. La buena literatura, porque hay otra buena literatura que te da respuestas, construye y construye y construye, y es sólida, y sabe mucho, y sabe muy bien, y es casi dogmática. Pero la buena literatura te quita el piso y te quita las construcciones mentales que son lo que te impide estar realmente en el mundo desnudo sin ningún tipo de protección y entonces estar dichoso porque no sabes nada. Creo que el no saber es un gozo, creo que el no saber es muy inspirador. Bueno, Andrea Mejía, muchas gracias por aceptar esta invitación al vagón de 070. Qué rico poder conversar contigo. Gracias a ti, Santi. Bueno, tú acabas de publicar esta novela, La sed se va con el río. Eh, Quiero empezar preguntándote, esta es tu tercera novela y me parece que es evidente que acá hay un cambio en lo que has escrito en distintas cosas. Creo que la trama es otro tipo de trama, los personajes también son otro tipo de personajes, la geografía que construyes en la novela es muy específica. Eh, Quiero preguntarte qué pasó acá, o sea, qué pasó con esta novela. Pues yo misma no sé muy bien, pero sí siento que es bien diferente. Igual que las otras están muy ancladas a un territorio, que es medio real, medio imaginario, pero el territorio es fundamental y yo creo que eso pasa en todas, incluso en los cuentos primeros que son urbanos y entonces el territorio es en parte la ciudad, pero una forma muy particular de estar en la ciudad. Pero aquí sí pasó algo rarísimo, no sé, yo también me sorprendo, como que quizás necesitaba escribir todo lo que escribí antes para liberarme yo de mí misma, de lo que puede ser mi historia, mi mente, y entrar en otra cosa, como en otra dimensión. Entonces, no sé si consciente o inconscientemente me aburrí también del drama. Me di cuenta que mis libros eran súper tristes, súper duros todos, y que el drama humano ya me estaba cansando un poco. Y acá siento que lo que hay es como no drama, casi que hay no humano. Y es un libro tremendamente afirmativo que me llenó de vida, como escribir. ¿Cuál fue el germen de la novela? Porque la novela transcurre, o digamos, una de las cosas que está ahí presente es este aguardiente de bejuco y este personaje o estos personajes que lo destilan y que lo producen y hay como toda una tradición y lo que produce este aguardiente en esta geografía, que es un cañón también que tú construyes y que ya quiero que hablemos de eso más adelante. Pero, ¿cuál fue el germen de la novela? ¿Cómo llegaste a esta idea del aguardiente de bejuco? Pues yo creo que el aguardiente de Bejuco es esencial y creo que en el fondo puede que sea como realmente el germen o la semilla, como tú dices. Pero bueno, tiene otros puntos de partida que ya he contado en algunas entrevistas y es como una imagen que tenía yo de una persecución, que es con la que inicia la novela. Sí. La persecución de dos hombres que estaban siguiendo un tercero por los cañones de un río. Yo vi esto, estaba despierta, como lúcida, pues normal, y vi esta imagen con mucha claridad, entonces fui a buscar un territorio que fuera parecido y muy rápido encontré unos cañones, un río, y eso fue como un regalo porque creo que sin ese recorrido por un río real y por unos cañones y una geografía como específica y muy viva, muy autónoma, como ella, viva en ella misma y no a través de mi imaginación, no creo que hubiera podido escribir la novela. Pero el aguardiente de Juco es fundamental y pues ahí fue como también la imaginación haciendo lo suyo, una mezcla entre el yagé y el mezcal o algo así. Creo que sin mi experiencia con el viaje, que ha sido como un regalo también que he recibido, no hubiera podido escribir esto, no hubiera podido de ninguna manera entrar en algo que no es mío, que es más grande. Entonces yo creo que esa combinación de una imagen, como una especie de visión, pero una visión como muy tranquila, más este territorio y toda la vida que hay en él
Y eso, el yagé, que es una medicina insondable, de verdad, no hubiera podido escribir la novela. Háblame un poquito más de eso, o sea, la experiencia tuya con el yagé. Me interesa sobre todo pensarlo en relación a tu proceso creativo. ¿Eso ha venido recientemente o...? No, eso es algo muy viejo que nunca he tratado de utilizar como un instrumento de ninguna manera, ni siquiera una forma de ampliar la creación o nada, sino solo como algo que recibo que es, pues que estudio, es como ir a la universidad de verdad. Y que toma mucho tiempo y que no es una experiencia fugaz ni como producto de la curiosidad, sino que es realmente recibir una sabiduría que es inmensa, que tiene otras fuentes, que es como la inteligencia de la vida. ¿Me entiendes? Eso ya no es ningún libro que te está enseñando nada, ningún maestro, no es una experiencia ni siquiera, es como simplemente estar en contacto con algo que no tiene fondo o que no tiene límites. Y eso es un regalo al que tenemos nosotros, pues, acceso por estar más o menos cerca en el tiempo y en el espacio de una tradición ancestral que, que aquí está completamente viva, no se ha ni siquiera convertido en algo como ya en otros lugares del mundo, que entonces hay retiros de ayahuasca y se vuelve toda una cosa. Toda la sabiduría se va al traste con todo el aparataje de disque espiritual y falsos chamanes, ¿me entiendes? Acá tú puedes tener acceso a una experiencia que es todavía muy pura. Entonces, bueno, eso es de verdad como conocimiento, y más allá del conocimiento es pura apertura, pura apertura. Lo que busco también, o lo que se busca también en la meditación zen, es algo muy parecido, y en algún momento todo esto confluyó y es como, wow, ¿sabes? Sí. Ahorita mencionaste que cuando te llegó la imagen de este cañón decidiste ir a buscarlo. ¿Cómo fue esa búsqueda de ese lugar? O sea, ¿fue una búsqueda, literalmente una búsqueda física, o fue una búsqueda de la imaginación? Y entonces empecemos a hablar de este tema del territorio. ¿Cómo empezaste a componer este cañón, que además es un cañón en el que hay todos los pisos térmicos desde el páramo hasta el fondo del cañón en el río Nauyaca? ¿Cómo fue esa construcción de ese espacio donde ocurre la novela? Eh, pues bueno, fue un recorrido real, pues real en el sentido como de fáctico, de lo que recorrí en un tiempo específico, dormía en las casas de los campesinos, y el cañón es más o menos como lo describo ahí. Son paredes muy verticales, el río circula con mucha fuerza, con unas corrientes de luz allá abajo. Em, cambia dependiendo de la hora del día, de la luz. Estos animales están más o menos, creo que yo exageré un poco, como la exuberancia y la profusión ahí tanto de la fauna como de la flora, pero era un poco así. Lo único que sí me inventé es que el páramo estaba arriba, porque Ya. en estas montañas de las que te estoy hablando no hay un páramo, pero yo por mi cuenta vivo muy cerca a un páramo, y ese ascenso del páramo a la tierra, que pues para mí es caliente, más o menos caliente, que es Choachí, es algo que hago a menudo y me fascina cómo cambia la vegetación, y es algo que conozco muy bien, entonces lo disfruté muchísimo al escribirlo. Entonces el río es un poco así, ese territorio es de verdad, sí, es un territorio bellísimo, bellísimo, te recomiendo mucho si puedes ir. Es el río Santo Domingo, que queda en Antioquia, Mm, y es un río que yo creo que se preservó mucho porque todos los ejércitos cayeron bajo todos los bandos, los pobres campesinos asoleados, y eso preservó el lugar como la naturaleza del sitio. Y sí, ese es el territorio. Ahora, toda la ficción, toda la historia, los personajes, eso es puro eso invento. es imaginación, invento. Eh, ¿Cuál es el paisaje o el territorio, o háblame del lugar que tiene para ti la montaña en la que vives, que sé que es importante, y tus otras novelas y cuentos, la presencia de la montaña es especial? ¿Cómo es la relación del lugar en el que vives? ¿Cómo es ese paisaje, ese territorio? ¿Y qué lugar tiene eso a la hora de escribir tus novelas, tus textos? Pues yo creo que tiene todo el lugar porque es el lugar en el que vivo, y pues como
El lugar en el que vivo es el lugar en el que escribo. No hay ninguna diferencia. No sé si yo pudiera ahorita vivir en la ciudad. Cuando vengo acá no puedo dormir pensando que hay una persona en la pared de justo atrás y que estoy en un piso que no estoy tocando la tierra. Y es muy raro, es muy distinto. No lo digo como romantizando la vida ya ni nada, sino que de verdad es una vida que con los años se ha vuelto, pues para mí muy normal. Pero cada vez que va alguien a hacerme visita, se cae por los precipicios porque es un terreno muy irregular y muy agreste también. Entonces me doy cuenta que no es tan natural, pues, natural en el sentido de que es un paisaje para alguien de ciudad diferente, como un extraño. Pero ese es el sitio en el que vivo, es también un espacio muy campesino, no hay casi gringos como nos llaman. ¿En qué piso térmico está? ¿Es el Es páramo? bosque alto andino, Bosque Alto Andino. 2700, Ya. igual que Bogotá, Ya. pero como más húmedo, es bosque de niebla. Ya. Entonces está justo frente a Chingaza, donde están todos los osos de anteojo, los venados. ¿Ves chingazo enfrente? Ok. Veo Chingaza enfrente y me queda muy cerca y estoy esperando el oso. Estoy esperando los tigrillos, todo. Pero ellos les cortaron los corredores, entonces es imposible llegan. que lleguen, pero muy cerca han visto oso y muy cerca han visto eso, tigrillos, que es como, imagínate, así sea solo un sueño, estar rodeada de tigrillos y de osos. Bueno, entonces hablemos de los animales y las plantas, porque ahorita decías que hubo como también una exageración en la fauna y la flora que habitan y pueblan ese lugar, y a mí también me pareció que al menos con las plantas, como que en tus otros libros sí hay, evidentemente la vida vegetal está ahí, la vida animal, pero en este en particular creo que sí hay casi que un catálogo de plantas. Entonces, por nombrar los que alcancé a rescatar de las primeras 20 páginas, tú nombras agregados, siete cueros, robles, arrayanes, cedros, pimientos, plátanos, ayuelos, helechos, guayacanes, cámbulos, naranjos, laureles, higuerones, y esos son las primeras, como te digo, 20 páginas. O sea, háblame de la razón por la que escoges ya cómo nombrar este catálogo de flora. Sí, eso me fascina porque, bueno, eso lo aprendí de mi abuelo, que sabía mucho era ecólogo y medio botánico, y me enseñó los nombres, o por lo menos como que eso era posible distinguir en un árbol miles de árboles, es decir, y ahí la experiencia de la realidad se diversifica mucho si tú conoces o haces distinciones. Entonces, en algo que es como una sola fuerza, la naturaleza que es una y es como indistinguible de alguna manera, lo vivo, establecer distinciones a través de la percepción, pero además a través de los nombres, es algo que me fascina, es decir, me fascina la taxonomía, la adoro, y la taxonomía como, por lo menos la de las plantas, pero me imagino que en todos los campos pasa eso, que uno goza tanto la indistinción como el sentir que hay una sola cosa, una sola fuerza, una sola realidad, como la distinción a través de las categorías o de los nombres, y además los nombres de las plantas que son bellísimos. Entonces ahí hay árboles que efectivamente estaban en el territorio y árboles que yo quiero mucho y que se me han atravesado en la vida, entonces los pongo ahí también sin ningún problema. Siempre tengo a mi abuelo ahí porque él sí sabía eso, como de las alturas y de... Entonces eso, su fantasma ahí me está siempre como vigilando para que no vaya a ser burrada. Ok. Bueno, ¿con los animales es lo mismo o cuál es la diferencia con... Los animales creo que son presencias, aunque bueno, las plantas también son presencias súper mágicas y sagradas. Los animales sí son semidioses y en ese sentido hay que tratarlos como diferente. No sé, cuando se aparece un animal pues hay como un espíritu. Creo que los árboles es igual, pero yo lo siento más con los animales. Y en las culturas indígenas, los animales, cada animal, cada aparición de un animal no es cualquier cosa. Cuando se aparecen en las visiones, cada animal es algo? una visión muy específica pero no es que tengan un significado, no significan otra cosa y no los vas entonces a traducir a presencias benévolas o malévolas o entonces esto que me quiere decir, sino que son presencias en la fuerza de su aparición. Es bien distinto que se te aparezca una serpiente que se te aparezca un jaguar, supongo. Entonces, bueno, no, pero aquí aparecían como
como parte del misterio y del peligro del territorio, y hay muchos pájaros, pero también hay muchos como los cacique candela, que esos eran efectivamente pájaros que por estos cañones había bandadas inmensas de esos pájaros que tienen un pecho, el pecho negro y las alas, perdón, el pecho rojo y las alas negras, cantidades de pájaros, pero también los animales, las serpientes, había muchas. Carmen de Viboral, que es el pueblo donde se inicia este recorrido, donde lo inicié yo en realidad, tenía ese nombre porque había muchas víboras antes, pero yo no vi ni una sola serpiente. Entonces ahí yo creo que todo metí todo el imaginario de la selva, que es un imaginario que me fascina, y la selva como territorio me fascina, y le di vida, lo alenté y lo exageré y exageré su vida interior con prestándole como la vida de la selva a estos cañones. Pero también es verdad que yo ahí oí que había pumas que se estaban comiendo los terneros, tal cual. Es decir, Conejos. conejos. Los conejos sí son... Los conejos viven cerca a donde vivo yo. Sí, es muy raro lo que uno hace al escribir. Es como una gran aspiradora que toma de todas partes. Bueno, quiero pasar a este tema que es un poco el mismo, pero con otro nombre, que es lo de la naturaleza, y esto a veces se puede poner metafísico. Pero entonces, para tratar de que no sea tan metafísico, o sí, en una entrevista que tú diste a propósito de tu segunda novela, de Antes de que el mar cierre los caminos, tú decías una cosa que me llamó la atención, y es que prefieres que la naturaleza en tus libros hable por sí misma, porque tiene una voz mucho más profunda que la tuya. ¿Cómo se deja hablar a la naturaleza cuando uno escribe? ¿O cómo es ese proceso en tu escritura? Hmm, sí, es una buena pregunta. Pues estando ahí de manera diferente a como está alguien que cree que tiene algo enfrente y está ahí más bien hundiéndose en algo. Es muy diferente si tú crees que la naturaleza la tienes enfrente y la describes como con... y la atraviesas además de pensamientos humanos y de... la describes con ojos muy humanos, así, así estás inmerso. Entonces, para decirte algo más concreto, yo siento que Esther, por ejemplo, es la encarnación de ese saber o dejar hablar la naturaleza, porque ella llega y al principio oye sus pensamientos y siente que esos pensamientos son extraños en ese lugar, porque ese lugar no tiene pensamientos, o por lo menos no ese tipo de pensamientos que tenemos nosotros, que tendríamos tú y yo si vamos a caminar por ese río, tendríamos ese tipo de pensamientos como humanos, urbanos, yo qué sé. Y de repente Esther, gracias también al poder liberador del bejuco, va abandonando sus pensamientos y se siente que se va quedando vacía y que se va desapareciendo. Entonces lo que aparece al desaparecer ella es la naturaleza, con su voz, que voz pues sí es una metáfora, pero la naturaleza tiene sonidos, tiene formas, tiene ritmos. Esa es la voz de la naturaleza y eso es lo que dejamos aparecer cuando acallamos nuestra voz, nuestra propia voz, que es una voz bien tenue si consideramos las dimensiones del cosmos, pero es fuertísima porque no nos deja oír nada más y creemos que eso es lo que habla, que la realidad es así, como nuestra voz. Pero eso es una parte ínfima de la realidad. Siguiendo con lo de la naturaleza, ¿cómo ves tú cómo esta vuelta o esta moda podría ser también que hay, no solo en la literatura, sino como este volcamiento que tenemos y esta fijación que hay hacia lo de la naturaleza y en la literatura específicamente? ¿Cómo lo ves primero? Y a partir de ahí podemos conversar como... Pues me imagino que lo celebro, porque más allá de que sea una moda y que se vuelva, que se instrumentalice y que se vuelva una mercancía más, que seguramente es lo que también pasa, creo que ahí hay una necesidad que es súper honda ahora, en este tiempo, de volver a esa fuente sanadora y quizás no hay otra salida. Entonces, por eso, más si se manifiesta como una moda y si entonces todo el mundo empieza a escribir así, o todo el mundo empieza a hablar así, o todo el mundo empieza a pensar así, no es porque seamos
tan tontos y siempre hagamos lo que todo el mundo hace, o no solamente, sino que hay una necesidad muy profunda ahí en como en esa especie de movimiento y de, no sé, una sabiduría, un despertar. Hemos hecho tanto daño con este ruido interior que es hora de buscar otros caminos. Pero es una salida a la que nos vimos como casi que nos llevó el momento en el que estamos, acorralados, un despertar tardío, pero pues era el momento. Era el momento, no había otro, no iba a pasar antes cuando todo estuviera intacto. Me hiciste pensar en una respuesta que da en una entrevista este man, Stefano Mancuso, que es este investigador de plantas, no sé si él es botánico o qué, pero bueno, divulgador de plantas, italiano, y le preguntan por el yagé justamente, por el bejuco, pues por la planta de yagé, y entonces él dice también como tratar de dejar de pensar cómo somos los humanos los que usamos esta planta, la planta también está como valiéndose y como usándonos a nosotros para como este despertar de ¿qué hubo, parce? O sea, estamos acabando con el planeta, están acabando con el planeta, ¿no? Es como mirarlo desde el otro lado, al Sí, revés. y yo creo que ni siquiera es un quién usa a quién, Ujú. mm, sino que es una conexión. Conexión es una palabra que parece como tan débil, como y tan usada y tan manida, pero es de verdad es la sabiduría que viene de saber que solo hay una cosa, de que ni siquiera te pueden usar, ni tú puedes usar a los otros seres, sino que solo hay una cosa y es esa la sabiduría que la planta sagrada despierta en ti. Es es la ruptura de la dualidad, creo que es eso. Y esa ruptura de la dualidad que algunas plantas como propician de manera inmediata, es también lo que busca el budismo, es también lo que buscan muchas tradiciones espirituales súper antiguas. Entonces es por algo que en la no dualidad hay una especie de sanación profunda, de reconciliación profunda, que no es moral, que no es de entonces tienes que ser una buena persona y cuidar la naturaleza sino hay una sanación profunda en comprender, pero no en comprender intelectualmente, sino en tener la experiencia de que solo somos una cosa. Entonces, lo de hacer daño y destruir es Claro. algo muy absurdo. Bueno, hay un cuento tuyo en el libro, en tu primer libro de cuentos de la naturaleza seguía propagándose en la oscuridad, que además es un nombre que a mí siempre me ha intrigado, como ese nombre. Bueno, hablemos de ese nombre porque tengo curiosidad y es ese nombre, pues ya que estamos hablando de la naturaleza, quiero que me hables del nombre por chisme y No curiosidad. tengo ni idea, pero estaba escribiendo el tercer cuento, el segundo cuento de ese libro que se llama Zorros Salvajes. Ujú. Y al final la voz narrativa da con esa frase, como que las niñas se están acostando, los papás habían tenido una pelea muy violenta y ellas se refugian como en el mundo de unos cómics en el que aparece es que un monje zen que se transforma en zorro. Bueno, y, y se hace de noche y los siete cueros, como los árboles, rodean esa casa, rodean esas niñas y esa frase, bien, casi que de esa noche, de esas niñas, viene de ahí, del cuento, no de afuera, no, Ya, ya, no es ya, mi ya. mente ahí como, Sí, sí. oh sí, Esto se llegué a va. la conclusión de que la naturaleza se sigue propagando en la oscuridad. Y es eso, esa es la verdad. La naturaleza no se detiene cuando nosotros dormimos, ni se detiene cuando no la estamos observando. Mm, y sigue en la oscuridad. Es como, no sé, es una idea muy intuitiva y muy clara para mí, que ella es lo que nos cesa. Bueno, en ese libro hay un cuento que se llama Entierro, donde uno de los personajes le dice a otra, y la voy a citar, un día escribirás un cuento, hay una escena y entonces le dice, un día vas a escribir un cuento de esto, ¿no? Vas a usarnos a Ana y a mí como nos usaste en tu novela. Vas a contar esta escena, escribir esta escalera, es una buena idea para un cuento. Hasta ahí va lo que dice el personaje. Ujú. Y entonces quiero preguntarte por cuáles son los materiales que usas
o los materiales de la realidad que usas con los que trabajas para elaborar tus ficciones. Ya un poco me dijiste con relación a esta novela, cómo ahora la imaginación tuvo como una mayor participación, pero pues si me puedes hablar de eso. Sí, yo creo que eso es algo que no escojo yo. Ok, No lo puedo escoger, no puedo decir como voy a... hay experiencias o situaciones que son demasiado literarias y cualquiera diría, no, pues ya, lo tienes, y no lo puedo escribir, no sé por qué. Y no sé por qué hay otras cosas que parecen completamente insignificantes, que incluso olvido y aparecen después como brotando ahí de la memoria o en los sueños, y esas son. No, no sé por qué pasa, no sé quién escoge, ni con qué, ok, no ok, sé, ni ok. idea. No, Pero entonces, dime cómo en el proceso creativo, por ejemplo, ¿qué escoges? Por ejemplo, la construcción de los narrados, de la narradora, porque en este libro también hay una narración muy especial que creo que, no sé si se separa mucho de las anteriores tipos de narradoras o narradores, pero ¿cómo construyes los narradores, por ejemplo? Eso es algo que también pasa como más espontáneo, orgánicamente o... no, esa es una pregunta muy linda porque, claro, como la materia es completamente intuitiva y intuitivamente se decanta, se elige y yo solo obedezco y sigo, por ejemplo, esta imagen y me voy a un río. También tengo que tener mucha confianza en que eso me va a Eso va llevar a por ahí. alguna parte, pero hasta ahora me ha funcionado. Pero por otra parte, la escritura, que yo creo que es ahí donde surge la voz narrativa o algo así como una voz narrativa que es difícil de definir y de aprender con claridad y como racionalmente, pero sí creo que es algo mucho más racional, es en la escritura en donde sucede eso. Y sucede con varios, como hay varios factores ahí, uno es el oído, es como empezar a tener un oído para lo que se está escribiendo suena de cierta manera en ti y sabes que está sonando bien o mal o más o menos, entonces tienes que hacer que suene bien. Y el ritmo también es otra como, es súper importante para que esa voz vaya cobrando cuerpo y realidad. Entonces, el ritmo, la música y, y algo que es como la forma de ver de la escritura ella va viendo y se va moviendo y eso es puro trabajo, es decir, eso es como reescribir, reescribir hasta que sientes que realmente ahí hay una voz que está viva, que está viendo, que suena bien, que... Y es decir, no te podría dar reglas como cómo hacerlo, pero sí siento que es algo más consciente y más racional y más controlado en el sentido de que es estar frente a la página muchas, muchas veces, frente a la misma página, transformándose incesantemente y reescribiéndose, y creo que así es que surge una voz narrativa. Ok, en el caso de esta novela en particular, por ejemplo, el hecho de que esté narrada mayoritariamente en presente, ¿tiene que ver con eso? Como con que se Sí, sepa que ese es el son. sí, también es como, eso lo fui descubriendo en los cuentos de quietud, como las bondades de narrar en presente y de alternar con narraciones en pasado, porque como que toda adquiere de repente una nueva luz, es muy raro. Em, pero sí, todo eso. Tendría que sentarme, es decir, si me toca dar un curso de escritura creativa, tendría que sentarme a ver qué es lo que constituye una voz narrativa, que me parece una pregunta súper interesante y es diferente a qué constituye un personaje, qué constituye una historia o una escena o un párrafo, pero una voz, como dar con esa voz. Y es algo muy, muy, muy difícil de describir, pero creo que se puede. Es decir, se pueden dar como unas especificaciones ahí. Listo. Otra cosa, porque están estas em, cosas que acabas de mencionar, personajes, la voz, las escenas, pero una que me parece que como que en esta novela en particular también tiene su destello es los diálogos, cómo hablan los personajes, que tiene que ver con los personajes mismos. Y entonces, ya para ir como redondeando esta parte del proceso creativo, te quiero preguntar por la construcción de los personajes. Hablaste de Esther, pero está también Jeremías y está su nieta Lidia. Lidia, sí. Lidia. Patas de Mirlo, bueno, hay unos personajes como muy chéveres y como muy con muchos matices. Quiero preguntarte por los personajes. Bueno, eso es algo que es como una de las
cosas más bonitas de escribir es cómo los personajes van cobrando vida y cómo al principio van siendo cajoncitos vacíos, muy como enclenques y muy artificiales, y de repente ellos van cobrando vida propia y tú sabes, ya llega un punto en que un personaje ya no puede hablar así. O sea, si tú quieras hacerle decir eso a ese personaje, él no lo va a decir. Y tú sabes que es un atropello con patas de mirlo hacerle decir X o Y y que Lidia jamás va, no le pertenece a ella. Y eso es como una sensibilidad que se adquiere gracias a los personajes mismos. Tú aprendes a escucharlos y aprendes a obedecerlos y aprendes a seguir el camino real de cada personaje y no el que tú quisieras que tuviera. Y te conmueves con ellos. Entonces, por ejemplo, con Patas de Mirlo, cuando él se muere y yo lloré cuando estaba escribiendo esa escena, yo dije, no, pues este man ya está vivo, pero se está muriendo. ¿Cómo puede ser eso? Pero es así. ¿Te había pasado antes algo así? Sí, me pasa que me conmuevo mucho con mis personajes. Creo completamente en ellos. No sé si se pudiera escribir sin hacer eso, sin creer en los personajes incluso más que como se creen otros seres humanos que nos rodean, o deberíamos aprender a creer en los seres humanos que nos rodean igual que como creemos en los personajes que creamos, seríamos mejores personas. Ok. Bueno, bueno, vamos por acá. Hay una entrevista. Hay una entrevista que te hizo Felipe Sánchez a propósito de tu primera novela, La carretera será un final terrible. Y entonces hay un momento donde hablan de literatura japonesa y voy a citar una respuesta que tú diste y siéntete libre de decir, pues yo ya no pienso así o como que, pero quiero traer a colación eso que dijiste para preguntarte una cosa. Tú decías, nos movemos en una tradición que es básicamente discursiva, racional, explicativa, que agota el sentido. Eso incluso en nuestra literatura. Tú lees a tipos como Tomás Mann o a Dostoyevsky, que me tiene fascinada ahorita, y son palabras y palabras y palabras y un torrente de palabras. Me parece que por el contrario, los japoneses tienen otra manera de dejar fluir el lenguaje entre el silencio, de decir poco. Para mí es una tradición de literatura muy clara, muy transparente, que fluye con poco, que fluye ligera. Hasta ahí va tu respuesta. Entonces, ¿cómo ha afectado y sigue afectando si lo sigue haciendo la tradición japonesa en tu escritura? Sí, yo creo que estoy más o menos de acuerdo conmigo misma y es una tradición que ha dejado que sea el silencio el que hable más que el exceso de palabras, pero eso se puede ver en muchas otras, por ejemplo en Juan Rulfo. O por ejemplo, si tú vas a la selva y te quedas en una comunidad indígena una noche con la comunidad, la gente habla muy poco y si hablas para hacer un chiste. Entonces, eso también me parece genial, como en vez de hablar tan en serio, dejar que sea la risa la que hable, porque la risa es la sabiduría suprema, más que el silencio. Hay que pasar por el silencio para llegar a la risa o algo así. Entonces, no creo que sea exclusivo de una tradición, creo que ahora en este momento no le daría tanto peso a la tradición japonesa, sino a todas las formas de comunicación que dejan hablar, o el silencio, o el estar, como la pura presencia, o la risa, que es una forma muy liberadora de comunicar, que ya no quiere comunicar nada, sino que quiere como expresar la alegría de vivir y solo quiere, no sé, gozar. Entonces, eso no pertenece solo a los japoneses, eso es lo que quiero decir. Pero cada vez cada vez me cuesta más lo que me decías ahorita, agarrar a Heidegger y empezar a leerlo. Sería también muy difícil volver a meterme como en una cosa en primer lugar, hay un discurso, en segundo lugar, hay una verdad y hay un argumento y hay como una sola cosa en la que se cree. Eso me parece muy raro del discurso. Uh-huh. Que el discurso siempre es sesgado y limitado en el sentido de que solo va a defender un lado de lo real. Eso me parece muy raro. Y te pregunto por esto de lo de los silencios más, o sea, y mencionas a Rulfo, porque parece paradójico que la literatura pueda producir espacios de silencio. Y en otra entrevista también creo que esa misma que presentabas antes de que el mar cierre los caminos, decías, me interesa como
que se produzcan, sobre todo en este presente en el que estamos, que la sociedad logre producir espacios no de ruido, sino de silencio, y que lo que tú quieres hacer con tu literatura es eso, pero me produce eso, como una asombro de cómo se produce el silencio con lenguaje. Sí, a mí también. Es muy misterioso. No. Y creo que eso nos salva también de tener que entender el silencio de forma literal, como no voy a hablar, no voy a escribir, no me voy a pronunciar, que es una forma que puede ser también peligrosa de vanidad, de no me voy a contaminar con ninguna parcialidad del lenguaje, no voy a hacer ruido de ninguna manera, entonces prefiero desaparecer. Y ahí pues se pierde también el gozo de decir o de hablar o de escribir. Entonces, por alguna razón, el lenguaje tiene esa propiedad oculta y misteriosa que es producir silencio. Eso se hace en la poesía o no sé. Hay veces que si tú lees un poema entras en un silencio más profundo que si estás en un silencio literal, como de no Menos estar ruido, oyendo de ruido. ausencia de ruido. Entonces, como si el silencio fuera una cualidad positiva. No es ausencia de ruido, como tú dijiste, sino es algo más, es una forma más intensa de lo presente. Y a lo mejor por eso el lenguaje sí lo puede hacer, pero es difícil. Bueno, me voy a ir a otro texto que tú publicaste en El Malpensante en 2021 sobre Carson McCullers, donde tú hablas, que sé que es alguien a quien tú Adoro. adoras. ¿Por qué la adoras? No sé, me gusta mucho. Me parece tan genuina, tan fresca. Su imaginación me parece tan oscura en el sentido de no ve lo evidente, de personajes como chuecos, sombríos y los redime. Me encanta. Bueno, a propósito de Carson McCullers, tú decías, y voy a volverte a citar, perdóname por citarte, pero puedo hacerlo. Em, Decías, estás hablando ahí como de dos, no sé si dos escuelas, pero como de dos fuerzas de la literatura. Una que podría estar representada, por ejemplo, por Dostoyevsky, como por cómo él tiene una mirada sobre la condición humana, voy a decirlo de manera muy general, y otra como, digamos, como abanderada por Nabokov, por ejemplo, que está como en la línea del estilismo y como de la frase bien hecha. Pero entonces, tú dices esto, no es la experimentación técnica y estética la que la atrae por portentosa que sea, sino a la literatura que estás diciendo, por portentosa que sea, sino la conmoción con la que lo humano, esa especie de choque ético que representa el joven Dédalus en el retrato del artista adolescente. O sea, hay como que, por ejemplo, en el Ulises está el retrato de un artista adolescente y en Joyce está el retrato de un artista adolescente y el Ulises, como en estos dos polos. Y dices, las iluminaciones que tiene Maculler sobre sus personajes y sobre las ideas que animan el corazón es un cazador solitario, son una prueba de que en la literatura no solo hay un lugar para las ideas, sino que quizás es su tierra natal. Y entonces te quiero preguntar por las ideas. Tú eres filósofa, tú eres doctora en filosofía y quiero preguntarte por las ideas y el lugar de las ideas en la literatura y cómo lo ves hoy. Sí, yo creo que ahí estaba pensando, menos mal, tú también eres filósofo. Y más o menos, creo que no lo sabemos muy bien, ni siquiera los que supuestamente estudiamos filosofía, pero no sabemos qué es una idea. Es muy, muy difícil saber qué es una idea. Pero Platón o Kant, cuando hablan de ideas, están hablando de cosas muy diferentes a lo que entendemos nosotros como por una representación mental de un objeto, de una persona o un concepto, no sé. Entonces, las ideas tienden más bien a, bueno, no sé cómo existen ni dónde existen, no tengo ni idea, pero tienden a expresarse mejor con imágenes. Entonces, por eso creo que con conceptos, un concepto y una idea son casi que opuestos. Un concepto sí lo podemos hablar, lo podemos discutir, lo podemos como poner en palabras y lo podemos poner en términos conceptuales, pero las ideas no. Kant creía que había tres ideas que eran solo tres ideas. El mundo, yo y el alma, Dios y el mundo. Esas tres ideas, o yo, el mundo y Dios.
y después cree que hay un millón de ideas. En la crítica del juicio cree que hay un estallido de ideas. Entonces tú, bueno, quedas perdido, fascinado también, como qué es una idea entonces. Pero donde estallan las ideas como en el cielo estrellado es en la crítica del juicio, que es justamente el texto que Kant le dedica a la estética. Entonces, bueno, la literatura, digamos que si hay que meterla en alguno de los tres libros, sería ese. Y creo que las ideas son intuiciones profundas de la realidad, como entonces por eso se vuelven las ideas, como Dios, el alma, el mundo, lo más básico, lo primero y lo último. Y eso no se puede decir con conceptos. La palabra Dios, el concepto Dios no dice nada, el alma menos, yo pues el mundo, ¿sabes? Pues todos esos son conceptos vacíos, pero como ideas juegan un papel fundamental en nuestra experiencia y son intuitivos en el sentido de que están cargados de cosas muy difíciles de expresar, pero que si hay algo que las puede expresar, es como las imágenes, la literatura, es la belleza del lenguaje, la emoción en el lenguaje. Tal vez por eso dije eso, Ok. tratando de dar cuenta. ¿A ti te interesa el terror en la literatura? Sí, mucho. Me acuerdo que escribí una columna en Arcadia donde decía que el terror era la emoción estética primordial. Y no sé dónde me hará salido esa cosa tan disparatada, pero sí creo que el terror no entendido como lo que nos produce miedo en un sentido muy, la literatura de terror, sino la conmoción, algo que se parece mucho al asombro, al vacío, no sé, entonces sí me interesa. Recuerdo que, es que lo pregunto porque recuerdo que en la presentación de Quietud, tu otro libro de cuentos, tú me dijiste una cosa y es que el terror y el éxtasis están como emparentados y creo que tiene que ver con eso. Pero, ¿cómo es eso? La disolución del yo, bueno, eh, sé que hay gente que la disolución del yo es algo demasiado fuerte para querer buscar esa experiencia y si llega a suceder es una experiencia que se percibe como terrorífica. Terrorífica en el sentido de no placentera y de algo que da mucho miedo de desaparecer y que aparezca algo así como el todo, como Dios. Entonces, de pronto en ese sentido, pero también creo que el terror puede ser placentero, puede que sea un gozo, justamente esa desaparición y esa disolución del yo, del límite, pero lo ilimitado es aterrador, ¿no? Eso es como la elegía de Rilke y eso es algo, es un tema tan viejo en la literatura y en la filosofía. Kierkegaard habla del éxtasis como de temor y temblor, pero creo que está hablando del éxtasis. Creo que no son dos experiencias distintas, sino son dos caras de la misma experiencia, que es la experiencia de la disolución del yo en el todo o de la confrontación de lo limitado con lo ilimitado, que es lo mismo y no poder romper ese límite. Entonces ahí también aparece el terror y si el límite se cruza aparece el placer o al revés, mientras se mantenga el límite se mantiene como un cierto gozo de esta soy yo y este es el resto y si ese límite se disuelve se entra en lo terrorífico, pero es lo mismo, son dos nombres para lo mismo o dos maneras de vivir la misma experiencia. Te quiero preguntar por tu relación con el trabajo filosófico, porque tú durante un tiempo fuiste pues profesora y como profesional en la filosofía, si se puede decir, sí. Pero, ¿cómo es esa relación hoy en día con la filosofía? Sí. No, es como de gratitud, no tengo ninguna pretensión académica ahora, me, me siento muy libre de eso, pero no es algo que haya dejado atrás o que como una carga que haya arrojado por el camino, sino algo que agradezco muchísimo, muchísimo haber leído los textos que leía, haber leído a Kant, a Leibniz, a Platón, a Spinoza. Yo no sé si hubiera sido mi vida igual si no hubiera leído a Spinoza. Y esto que ahorita que me preguntaste que estaba leyendo y que lo olvidé, dije, wow, increíble. O sea, incluso, y recuerdo que me marcó y lo acabo de olvidar. Esto dice mucho de mi mala memoria.
Pero también dice mucho de lo fugaz que puede ser la experiencia, cierta experiencia literaria. Ahora, hay otros textos literarios que también me conmocionan y jamás los voy a olvidar. Pero estas lecturas de filosofía creo que le dejan a uno una huella para siempre. Y eso solo se puede agradecer, ¿no? Ok. Bueno, voy a traer a colación, yo trayendo a colación cosas y gente diciendo cosas. En una entrevista a Juan Cárdenas, él decía una cosa sobre la literatura. Estábamos hablando sobre la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial o la máquina, a pesar de todo, es incapaz de hacer literatura. Y entonces lo que él decía, y lo voy a citar a él para no, sí, eh, él decía, la literatura es la gran máquina de no saber, para eso sirve. La literatura te enfrenta a una determinada manera de no saber en un juego de descubrimiento. Es muy loco porque es una paradoja. Vas descubriendo cosas a través de la lectura, pero finalmente cuando llegas al final de esa experiencia de lectura, es un hueco, un vacío, una ausencia. Es un no sé. ¿Cómo defines el argumento de la montaña mágica? Hans Castor tiene tuberculosis y se va a la montaña y no sé qué, pero ¿eso es la montaña mágica? No. La montaña mágica es toda esa experiencia de descubrimientos y el hueco que te queda al final. El placer literario es ese vacío, ese no saber. ¿Qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Creo que la literatura es negativa en ese sentido de que te quita argumentos, te quita lugares comunes, te quita respuestas, te quita construcciones. La buena literatura, porque hay otra buena literatura que te da respuestas, construye y construye y construye, y es sólida, y sabe mucho, y sabe muy bien, y es casi dogmática. Pero la buena literatura te quita el piso y te quita las construcciones mentales que son lo que te impide estar realmente en el mundo desnudo sin ningún tipo de protección y entonces estar dichoso porque no sabes nada. Creo que el no saber es un gozo, creo que el no saber es muy inspirador. Eh, Mucho más que el saber, mucho más que todas las cosas que creemos saber, porque cuando buscamos construir, si creemos que escribir literatura o leer literatura, puede ser igual, lo mismo. Si creemos que escribir o leer es como construir artificialmente algo, es pura restricción, ¿me entiendes? Porque tienes que construir con ciertas reglas, obedecer un patrón, obedecer como unas premisas, y en ese sentido no eres nada libre, pero si descubres que escribir o leer es profundizar el no saber, lo único que estás haciendo es liberándote porque cada vez vas a tener más espacio para hacer, Más espacio. más espacio. Ok, listo. O sea, ¿tú cómo ves el panorama de la literatura en habla hispana? ¿Tú te mueves en eso? ¿Estás desconectada, desconectada? ¿Hay autoras o autores que te llamen la atención de que estén escribiendo en este momento? Pues creo que hay una especie como de bonanza em, que me parece una delicia, que haya tantas voces surgiendo en, en Latinoamérica. Ahora, no sé si en todo el mundo esté pasando esto. Hay tantas cosas en tantos ámbitos, en tantos lugares. La escritura también se ha profesionalizado mucho y eso permite que se produzcan muchos libros y salgan escritores y escritoras correctos y correctas, como buenos, quiero decir, muy buenos y publicables. Y entonces también hay un mar ahí en el que se pierde lo que podría ser importante, pero no, pero me parece una felicidad. ¿Estás pensando en alguien en este momento mientras me dices eso o Estoy dejamos? pensando en Natalia García, que escribió la Natalia García Freire, me parece una voz muy cercana, como que reconozco algo en ella. Ella es ecuatoriana, no sé si la has leído, te la recomiendo mucho. Y ¿Qué escribe ella? Con... escribe una novela que se llama Llegaste con el viento o algo así. Y, y es como si de repente a través de
todos estos escritoras y estos escritores estuviera hablando algo que sí verdaderamente pertenece a nuestro territorio. Y eso es muy, sí, muy esperanzador, porque entonces el escritor ya no es ese ego súper como que tiene algo que contar y un drama sino que es un canal para que pase la voz de un territorio o no sé, algo más, mucho más viejo y más grande. Y eso creo que está pasando pues no leo mucho y no estoy para nada actualizada, pero creo que está pasando ahora. Chévere. Porque ya quedan pocas preguntas, pero antes de terminar te quiero preguntar, la escritura de artículos de opinión, ¿eso se detuvo? ¿Por qué? No, fue muy, en primer lugar, siempre creí que no eran de opinión, sino que lo que yo trataba de hacer era no opinar, sino decir que no había que opinar tanto y bueno. Pero escribí en Arcadia y escribí en un diario que se llamaba Diario Criterio y supongo que eso convertía mi escritura en una escritura periodística que me fascinaba porque era leída como por todo tipo de personas y eso me llenaba de alegría. Pero se interrumpió por maneras completamente coyunturales, como que la revista se acabó y el periódico se murió, entonces yo me quedé sin un espacio donde escribir eso, pero eso es una escritura que disfrutaba mucho. Bueno, Cancero 70 está el espacio cuando quieras, para que lo consideres. Bueno, dos últimas preguntas. Eh, en el, en la nota de agradecimiento de la segunda novela, antes de que el mar cierre los caminos, tú tienes, en esa nota dices, sin las personas que leen esta novela, no sería nada. A quienes tienen la generosidad de leer, en primer lugar, gracias. Me parece raro que un autor le agradezca y por escrito a sus lectores al final de una novela. O sea, creo que no me he encontrado tanto con ese tipo de notas. Porque o sea, sí, Me parece increíble que alguien lea y que me lea. Es como, ¿por qué? De verdad siento que es un acto de generosidad y de confianza, porque le vas a entregar tú tu tiempo a alguien, a una voz, a un libro. Como ese voto de confianza. Ya después tú te tienes que ganar esa confianza, como si alguien depositó sus ojos ahí, su tiempo ahí. Bueno, hay que responder. Entonces, pues intentar no aburrir, intentar decir algo, lo que sea. Pero que alguien tenga como solo no sé, generosidad, es que no se me ocurre otra palabra, para, para empezar a leer algo tuyo, es milagroso. No me parece para nada evidente. Me parece que aunque solo ahí lo haya hecho explícito, siempre deberíamos agradecer a quien nos lee. Es como agradecer a quien nos escucha. No es normal que alguien escuche. bueno, porque esta novela salió en Alfaguara, las anteriores habían salido en Tusquets de Planeta. Bueno, porque me fui de Planeta, como que se dio una serie de cosas ahí, se juntaron. Juan David, que había sido mi editor en Planeta, se fue. Yo me fui un poco por solidaridad, pero fue para bien porque aquí en Alfaguara, Carolina López, su editora, hizo un trabajo extraordinario con la novela, conmigo. Entonces fue para mí un premio como tenerla a ella tan cerca. Entonces fue así, fue como pasó. ¿Y qué estás escribiendo ahorita? ¿Estás escribiendo algo? Sí, estoy escribiendo otra novela. Ahí voy. Que Dios me ampare, sí. Bueno, Andrea, muchas gracias. No, gracias a ti, Santi. Chévere.